Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas donde cada sábado por la noche nos encontramos para presentarles a invitados que están de actualidad o que hablan de asuntos o que creemos que pueden aportar mucho a temas de actualidad. Y hay mucha tensión en la política en la actualidad, hay mucha crispación, polarización. Si vemos el contexto nacional e internacional, tal parece. Parece difícil saber muchas veces cómo se lleva una sociedad a este nivel de locura, de hablar y de no poder hablar sin tener que discutir constantemente. A veces también cuesta creer que haya políticos que en algún momento generen de forma voluntaria crispación dentro de la sociedad a que les toca gobernar para sacar réditos políticos. Hay pocos casos, pero alguno conocemos. Vamos a ver este vídeo. Bueno, muy bien. ¿Qué pintas tenéis? ¿Qué pintas que son de tenéis? Bien. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho. No, la gente... Bueno, pues como ven, era una persona muy conocida en este país, José Luis Rodríguez Zapatero, que a las preguntas de un periodista a la salida de una entrevista le decía que para las elecciones que iba a generar tensión, porque, bueno, al final lo dice claramente, ¿no? Sí, conviene que haya tensión. En fin, cosas que uno ve. Como bien saben, estas entrevistas son sobre libros. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Fernando Paz, del que vamos a hablar con él de dos libros. Y dirán, ¿por qué dos? Pues miren, uno de ellos porque el contexto sobre el que vamos a hablar es de esta crispación que estamos hablando hoy, tiene mucho que ver con lo que es la memoria histórica. Y como vamos a hablar de temas muy delicados, que vamos a tratar con el máximo respeto de la libertad de expresión, con la Constitución, con las leyes y respetando también la ley de memoria histórica, vamos a hablar, insisto, de lo que pasó en la Guerra Civil, de lo que pasó en el 34, de lo que pasó en la posguerra, de todo ese periodo. Este libro que tenemos aquí con nosotros, Ante las cúpulas del Kremlin, 1941, es análogo y paralelo a lo que estaba ocurriendo en España en ese momento. Y también vamos a hablar de otro libro, Despierta, un libro que, si bien lo escribió hace 2 años y medio, está plenamente de moda. Todo lo que escribió Fernando Paz hace casi 3 años, ahora mismo se está demostrando que tenía razón en todo. Entonces le llamaron conspiranoico. Es historiador, es un prolífico escritor, columnista, es tertuliano. Es un hombre que por donde pasa deja huella porque es muy claro en lo que dice, como se dice vulgarmente, perdona la expresión, no se corta, y vamos a hablar con él durante este programa. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Fernando Paz, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Pues es un placer estar con vosotros esta noche. Antes de nada, a pesar de que hace 2 años que escribiste este libro, Despierta, yo que lo he vuelto a releer, me llama la atención porque parece que alguien te pasó el cuadrante de lo que iba a ocurrir y resulta que lo has acertado prácticamente todo. Si te parece, luego vamos a charlar sobre él, pero antes de nada, ¿qué opinas del vídeo con el que hemos empezado el programa? Bueno, es un vídeo muy significativo, ¿no? Yo creo conocido de todo el mundo y que viene bien de vez en cuando refrescarlo, ¿no? Para que nos hagamos una idea de quiénes son los que nos gobiernan y qué es lo que pretenden. Conviene crear tensión y yo me voy a dedicar a dramatizar un poco, ¿no? Dijo el presidente de gobierno. ¿Por qué? Porque sabe que tienen que tensionar la sociedad para poder conseguir ellos sus fines. La generación de tensión es desde luego fundamental. Y además en el caso español se da una circunstancia, y es que, bueno, los 2 bloques aproximadamente equivalentes en que están divididos la sociedad no tienen trasvase de votos entre uno y otro. Entonces, el hecho de que pueda ganar el uno o pueda ganar el otro se debe a la desmovilización del contrario. Es decir, a que el contrario no vaya a las urnas. Es necesario dramatizar y tensionar precisamente para que los propios no se desmovilicen y nos permitan seguir en el gobierno. Es lo que está diciendo de manera mucho más sucinta Zapatero, pero todos sabemos que efectivamente consiguió su objetivo de tensionar la sociedad. La historia de los últimos 50 años se divide en 2 partes, una hasta 2004 y otra a partir de 2004. Hemos entrado en otro régimen, en otra cosa, que mantiene epidérmicamente las mismas características que el anterior,
pero que realmente, en un sentido profundo, es otra cosa, otro régimen. ¿Qué opinas de la celebración del 50 aniversario de la muerte de Franco y sobre todo de los 100, decimos pronto, la convocatoria de 100 actos para recordar la muerte de don Francisco Franco, de Franco? ¿Lo esperabas o te ha cogido de sorpresa? Bueno, lo esperaba, por resumirlo. Sí, claro, lo esperaba, no me extrañó gran cosa. Es una tercera vuelta de tuerca en una continuidad ideológica y legislativa de los gobiernos de izquierda, que por supuesto los del Partido Popular no han tenido ni el coraje, ni la decisión, ni las ganas de detener. Digo un tercer paso a partir de una primera ley de memoria histórica, posteriormente una ley de memoria democrática llamada así, y en tercer lugar, como corolario de toda esta tarta, la guinda de la celebración de los 100 años, que no sé, de los 50 años, a través de 100 actos, que no sé si se van a celebrar los 100 actos, porque las informaciones que tenemos y la percepción que hay de todo este asunto realmente es bastante adversa al gobierno. Lo que se está publicando a través de los estudios demoscópicos, pero vamos, en la prensa generalista, es que una proporción muy alta de la población española está en contra de esto. Y eso sí que ha sido hasta cierto punto sorprendente para mí. Pensé que el gobierno en esto iba a tener más apoyo y verdaderamente se ha quedado solo. No sé si el otro día publicaba el diario El Mundo que había como un 14% o algo así solo de población que estaba a favor de este tipo de conmemoraciones en la forma en la que el gobierno las ha proyectado y las está llevando a cabo. Y por el contrario está generando un movimiento muy visible, particularmente en redes sociales, pero seguro que no solo, un movimiento muy visible en contra y un verdadero interés por conocer qué es lo que fue ese régimen tan denostado por aquellos que hoy rigen los destinos de España, o más que los destinos, los desatinos. Mira, sobre esto vamos a comentar, porque mira, muchos de los relatos que tú dices, efectivamente, se está viendo medios de comunicación que están preocupados, medios de comunicación, podemos decir, si no afines, muy cercanos a la política del gobierno, a defender sus tesis y sus teorías, están hablando precisamente de eso. Pero hay relatos que nos explican, por ejemplo, que la seguridad social empezó después de la muerte de Franco, o por ejemplo, que los hospitales empezaron a crear o a construir cuando llegó Felipe González. O sea, cosas absurdas, pero es que, por ejemplo, vamos a ver esta noticia que salió hace poco. Badía del Vallès, una localidad de Cataluña de menos de 13.000 habitantes, resulta que el Instituto de Vivienda Franquista construyó 5.400 viviendas. Fernando, tú eres, aparte de historiador, eres una persona que en tus múltiples apariciones en medios de comunicación se nota que eres analista. Esto, como bien decías tú antes, no les penaliza. Sí, mira, yo creo que uno de los errores, al hilo de lo que tú comentabas antes, que ha cometido Sánchez en estas celebraciones es haber empezado con esa comparación que hizo con 1975. ¿Por qué no se sostiene? Porque si tú analizas el estado de España en 1975 y en 2025, pues los números lo dicen todo. Lo dicen todo en términos económicos, porque es muy evidente. Tú puedes ver lo que un español, un madrileño, fíjate que era la ciudad más cara de España, sigue siendo, con Barcelona y San Sebastián, paga por un piso, paga por metro cuadrado, en una zona como Plaza de Castilla, por ejemplo, lo que pagaba en 1975 y lo que pagaba hoy. Bueno, antes se tardaba 10 años en pagar, una familia tardaba 10 años en pagarlo con un solo salario, teniendo 4 hijos de media y normalmente y con mucha frecuencia, incluso otro familiar conviviendo en el piso, es decir, que podían vivir fácilmente 6, 7 personas, era muy habitual, y se tardaba 10 años en pagar ese piso. Hoy, pues... 30 años. Excuso decir, porque la gente que nos está viendo creo que tiene bastante idea al respecto. Eso me parece que es muy significativo. Pero más allá de la cuestión económica, donde España era un país, en fin, que éramos la 9ª potencia industrial del mundo, habíamos sido en los años 60 el 2.º país en crecimiento del mundo después de Japón, en fin, los números y las cifras están ahí. Pero más allá de eso, era un país optimista, era un país con ganas de vivir, era un país que sabía que los hijos iban a vivir mejor que los padres. Hoy no tenemos no solamente esa seguridad, sino que tenemos la contraria. Saben que los hijos no van a tener ya el piso en el que vivieron los padres, salvo que lo hereden, sino que van a tener que compartir habitación probablemente en el extrarradio de una gran ciudad, ¿no? Y luego hay otra serie de datos, por ejemplo, pues como que son enormemente significativos sin ser económicos, pero que también reflejan, lógicamente, esa bonanza social. Datos como el número de suicidios. Comparemos el número de suicidios en 1975 y 2025. Por supuesto, la cuestión de la natalidad, eso lo sabe todo el mundo. Pero, por ejemplo, fíjate el dato tan curioso, el número de presos.
El año en que muere Franco, 1975, en España hay 8.500 presos, con una población que es apenas una cuarta parte menos que la de hoy. Bien, a lo largo de la primera década... 36 millones había por ahí. 36 millones de españoles. A lo largo de la primera década del siglo XXI, la población carcelaria se ha acercado a los 85.000 presos. Es decir, casi 10 veces más. Hemos tenido 10 veces más presos en España, teniendo solamente una cuarta parte, un poquito más de población de lo que teníamos. No llega a una cuarta parte, porque es de 36 a 47 millones, pero en fin, teniendo un 20% más de población. Eso nos habla de una sociedad viva, de verdad, de una sociedad con esperanza, de una sociedad optimista, enfrentada a lo que tenemos hoy. Como no nos pueden vender un futuro de color de rosa o un presente de color de rosa, nos venden un pasado negro para que por contraste pues ellos se puedan colgar alguna medalla. A nivel de estudio social, antes los abuelos querían que sus nietos fueran lo mejor de la vida y ahora los nietos quieren que sus abuelos quitarles las pensiones. O sea, hemos conseguido en 40 años dar un cambio copérnico a lo que es la mentalidad de subsistencia de una sociedad. Es algo tremendo. Pero ahora que estabas hablando tú de declaraciones un poco extrañas, en el primer evento que se celebró en Madrid se ha dicho esto. En aquella época, en la España de los 70, el Estado de Derecho pues era una entelequia. A uno lo podían sacar de su casa en plena noche, torturar, encerrar en una cárcel sin ningún tipo de pruebas ni, por supuesto, un juicio justo. Vamos a ver, Fernando, tú ya habías nacido en esa época. Es verdad que en los años 70 en España podía entrar en tu casa, sacarte, torturarte, meterte en la cárcel sin juicio ni nada. No sé realmente qué le han contado a este señor, ¿verdad? Es que son declaraciones bastante gruesas, entre otras cosas porque es fácilmente, mucha gente que los está viendo ya había nacido en esta época. Entonces, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que la memoria colectiva se puede adulterar, digamos, de una manera muy eficaz, ¿no? Entonces, a mucha gente que vivió aquella época todavía, que están entre nosotros, gracias a Dios, y que le fue muy bien, sin embargo, han logrado como implantarle una especie de memoria sustitutoria, ¿no? Por la cual todo aquel tipo de cosas o todas aquellas cosas que ellos vivieron de una forma positiva les han inducido a dudar si realmente era tan positivo o a reanalizar otra vez como desde una óptica distinta diciendo qué tonto era yo, que fíjate, creía que esto era bueno, ¿no? Esto es un disparate, esto que dice el señor Sánchez es un absoluto disparate y lo que hace, bueno, pues es proyectar la idea de que algunas de las cosas que indudablemente sucedieron en la posguerra porque el Estado era diferente, porque la situación histórica y el contexto era diferente, o en la propia guerra civil, pues nos quiere decir que durante toda la época de Franco todo fue igual, no cambió, el régimen fue siempre lo mismo, fue un régimen esencialmente represor, etcétera. Todo este tipo de cosas no son más que, de verdad, mentiras que cada vez son más fáciles, por un lado, de contrarrestar, porque hay muchísima más contestación de la que había antes, pero por otro lado también es verdad que hay menos gente viva cada vez que puedan dar memoria verdaderamente mediante sus vivencias de lo que fue aquello. Una gran parte de los españoles que tienen la edad suficiente como para recordarlo, lo cierto es que en absoluto recuerdan la España de los años 60 o 70 como algo gris o como algo en blanco y negro o como un país represivo. En absoluto, todo lo contrario. Con respecto al anuncio de esta efeméride, también ha habido gente contestataria. Vamos a ver esta noticia. Un manifiesto de 87 intelectuales, periodistas y políticos acusa de guerra civilismo al presidente del gobierno por los fastos del 50 aniversario. Tú, en tu caso, que eres historiador, ¿te manifiestas con este manifiesto? ¿Consideras que es innecesario, que es un guerra civilismo abierto? Lo es, sin duda ninguna, lo es. Otra cosa es que trate de justificarse pues, en aras a alcanzar fines superiores, pero por supuesto que lo es. La cuestión de la historia, de lo que se está haciendo de la historia, de la manipulación de la historia a la que asistimos, es sencillamente intolerable de principio. Es decir, lo que no es admisible es que un parlamento legisle cuál es la verdad histórica y cuál no. No importa en qué sentido lo haga. Lo que no se puede permitir es que el señor Sánchez el señor Feijóo, o quien venga, o quien haya estado, determinen cuál es la verdad histórica, qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que tenemos que dejar de creer. Eso es inadmisible porque es la coerción de una libertad esencial, ya ni siquiera de una libertad política, sino de una libertad puramente humana. Oiga, yo puedo pensar lo que estime oportuno y puesto que lo puedo pensar, lo puedo expresar. Esto es puro derecho natural, ¿no? Bueno, pues en España hoy eso se está negando.
en la práctica. Entonces, por supuesto, sí. Pasa que ellos, los que legislan, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, el señor Sánchez, lo que intentan, como enlazando con el vídeo primero que veíamos de Zapatero, es justamente tensionar la sociedad. Ellos viven de generar enfrentamientos, y de generar enfrentamientos cuando no existían, cuando no los había. Todos los españoles hemos tenido familia pues en los dos bandos, porque es lo normal. Habrá algunos que solo... Yo en mi caso, que soy asturiano, que luego te voy a preguntar por el 34, si nos da tiempo, de las barbaridades que se hicieron allí, por los dos bandos, pero yo creo que si ha habido un sitio en España donde se han hecho auténticas barbaridades por parte de uno de los bandos, ha sido en Asturias, que luego hablaremos. Y además hay episodios curiosos en Asturias, sucedidos luego en la Guerra Civil. Pero la cuestión es eso, es decir, ellos lo que tratan es siempre de generar odio, de generar tensión y de enfrentar. No es solamente en esta cuestión, nos podríamos ir a cualquier otra, nos podríamos ir a las tensiones que generan, como dicen ellos, interterritoriales, es decir, entre españoles de distintas regiones, a las tensiones que generan entre hombres y mujeres, a las tensiones que generan, pues en fin, en una variadísima panoplia de asuntos de nuestra sociedad, cuestiones culturales, cuestiones políticas o cuestiones de cualquier tipo. Viven de eso, de generar tensión. Ahora que estamos hablando de temas de información sesgada y poco objetiva, vamos a ver este vídeo. Le decimos lo siguiente: yo quiero para mi hijo que tenga más posibilidades y oportunidades que yo. No quiero para él que mi madre no supo nunca escribir mi nombre y su padre escribía perfectamente. ¿Por qué? Porque durante los años donde no había democracia, a las mujeres no se les permitía estudiar. Fue una involución absoluta. Estas declaraciones del ministro, además ministro de Memoria Democrática, sorprende mucho. Ahora le vamos a preguntar a Fernando por ellas, pero es que tenemos también aquí este gráfico que vamos a ver ahora, si nos lo ponen en realización. Pues miren, es el gráfico de la Facultad de Ciencias de Madrid de la 9ª promoción del año 60 al 65. Y hombre, pues no es por nada, pero hay 25 mujeres y 16 hombres. ¿Cómo es que no pueden estudiar las mujeres, Fernando? Pues porque forma parte de un relato, de una narrativa que se ha creado desde el poder para justificar determinadas líneas ideológicas, pero que no se corresponden en absoluto con la realidad. Lo hemos visto ahí, pero es que en los años 40, en la posguerra, había más maestras que maestros en España. Es que es una realidad. Obviamente esa incorporación se fue haciendo de manera paulatina y las mujeres iban entrando en determinados ámbitos de la sociedad, en otros costaba más. Hay además, se ponga como se pongan, unas tendencias en hombres y en mujeres a ocuparse de unos saberes y en detrimento de otros. Las mujeres tienden más a las humanidades, los hombres tienden más a cuestiones científicas. Es la realidad de nuestra constitución biológica, ahora que ponías el cuadro de precisamente licenciados de biológicas, ¿no? Y es de 1960 a 1965, es decir, una época que estamos realmente en mitad de lo que es el régimen franquista, ¿no? Tú, Fernando, has sido, ahora creo que no, pero has sido profesor además de juventud, o sea, de secundaria, gente efervescente, con las neuronas a tope, sí. Que además ahí se nota mucho estos cambios, es cuando empiezan ya a madurar, cuando empiezan a tener ya el cerebro empieza a entrar en filosofía, ¿de acuerdo? Y la historia bulle como un volcán. ¿Tú no crees que esto, que era algo olvidado, que estaba tapado, no tapado, porque nunca se tapó, se hizo una transición que luego también te voy a preguntar por ella, más o menos modélica, y ya está, el volver a sacarlo ahora, ¿puede significar una especie de boomerang contra quienes creen que va a ser lo contrario? Bueno, la exhumación, en este caso de nuestra historia, sí se está volviendo contra aquellos que la están practicando, porque es que además hay algo profundamente inicuo en ello, ¿no? Que ha culminado en una villanía como ha sido la de sacar a Francisco Franco, un hombre que lleva medio siglo prácticamente entonces enterrado, y además no por deseo propio, sino que fue decisión de su sucesor, de Juan Carlos I, y esa villanía ha sido percibida como tal por el pueblo español en su mayoría, lo cual habla muy bien del pueblo español, por cierto, porque es un pueblo al que le cuesta admitir ese tipo de cosas se perpetren contra quien se perpetren, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sinceramente, y creo que la realidad social, y como he dicho antes, las encuestas y demás, se están volviendo contra los perpetradores. Y tú que eres historiador, ¿conoces algún país en el que solamente se haya gobernado para la mitad de su población? Hombre, al menos como propósito inicial de entrada, desde luego no. De hecho, todos tenemos
en el recuerdo, en fin, y todos tenemos muy vivo pues, las proclamaciones de diferentes presidentes de gobierno en la propia España, pero por supuesto también fuera de ella, en la que lo primero que dicen al llegar al gobierno es voy a gobernar para todos y es mi propósito ser el presidente de todos los españoles, o de todos los franceses o de todos los italianos, ¿no? En el caso nuestro se ha dicho reiteradas veces, excepto el que hoy nos gobierna, que lo que dijo por el contrario fue que iba a levantar un muro contra media España. Esto es así, ¿no? Eso se dijo en el debate de investidura. Eso, efectivamente, eso lo dijo él con toda claridad. Y es lo que está haciendo verdaderamente. Estábamos hablando antes con nuestro invitado que hay preocupación en ciertos sectores de la sociedad, y no solamente políticos, por el blanqueamiento que se está haciendo de la figura de una persona que murió hace 50 años, Franco, y de lo que está ocurriendo ahora, no solamente en España, sino en otros países. Vamos a ver este vídeo. ¡Viva Franco! ¡Viva! No me lo puedo creer. What is viva Franco? No me lo puedo creer. ¡Viva Franco! Me gusta Franco. Esto, que puede parecer una broma, es un grupo de estudiantes que se han ido a hacer un viaje de estudios a Japón. Y en Japón lo normal es que fuéramos referentes pues, por ser la tercera lengua más hablada del mundo, porque fuéramos de las universidades más importantes de la historia, porque estuviéramos en el número 1 de la inteligencia artificial. Somos noticia para la juventud, por las redes sociales, por Franco. Si somos por Franco es que alguien está hablando de Franco, y es bastante triste. ¿Tú crees que esto es normal? Pues no sé si es normal, pero es lo habitual. Es decir, es que lo que han hecho ellos ha sido utilizar la figura de Franco. Estaría muy bien el debate de Franco a los 50 años, ¿no? 50 años de muerto el personaje histórico, se debate sobre él. Pero claro, se debate sobre él en términos intelectuales, en términos históricos. Lo que no se puede hacer, pero es consecuencia de toda una disposición previa por parte de quienes hoy nos gobiernan, es descender la historia a la arena política, convertir la historia en objeto de debate para que sea arrojada a la cabeza de los de enfrente el episodio histórico en cuestión, que es del que estamos hablando, podría ser otro, pero del franquismo. Entonces, ese es el problema, es decir, es que se politiza, se ideologiza primero y se politiza después el episodio histórico. Y esto es lo que es inadmisible, no se puede utilizar la historia con ese carácter y mucho menos para enfrentar a unos españoles con otros. Es que lo que se está haciendo, de verdad, lo que se viene sembrando desde 2004, a partir de José Luis Rodríguez Zapatero y de ese cambio de régimen al que aludía yo antes, lo que se está haciendo es guerra civilismo en carne viva. Es que tú preguntabas antes, y al final no he terminado de contestarlo, pero preguntabas antes acerca de eso, ¿no? Del que estaba pasando y de cómo habían exhumado ese periodo histórico y al propio Franco cuando eso estaba olvidado. Es una cosa que, perdón por el apunte autobiográfico, pero es una cosa que yo he referido en numerosas ocasiones porque me sucedió a mí. Cuando yo era pequeño, cuando yo tenía pues 8 o 10 años y me empezaba a interesar por estas cosas, mi familia, que por cierto, en los dos lados había estado con los vencedores, había estado con los vencidos, una parte de la familia era socialista y republicana y otra parte era anarcosindicalista, o sea, esa era mi familia y yo vengo de ahí, y siempre me decían, bueno, la guerra civil, estamos en los años 70, me decían, eso ya hace mucho, eso pasó, y claro, yo preguntaba cosas, pero ¿por qué te interesa, hijo? Pero tal, no sé qué, me interesaba todo, y claro. Y cuanto más me decían que no tenía que preguntar, que era natural, más me interesaba y más preguntaba, ¿no? Y bueno, ese era el estado de la opinión. La gente no hablaba de la guerra civil en los años 70. No se hablaba, no. No se hablaba nada, pero no porque nadie, como bien has dicho, tuviera ninguna intención de ocultar ningún episodio ni nada, sino simplemente porque era algo de un pasado que era desagradable, en todo caso, que había sido terrible en no pocos, y por tanto, bueno, pues había que dejarlo ahí en el pasado, sin más, como parte de la propia historia. Y luego, mucho más recientemente, fíjate qué ironía, estudiando el doctorado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, cuando yo, a finales de los años 90, muy a finales, o en torno al año 2000, a mí se me desanimó para que yo hiciera una tesis doctoral sobre la guerra civil porque era un episodio que no interesaba a la gente. Literalmente. Sí, sí. Y sorpresa que al cabo de 2 años estaba todo el mundo abriendo fosas, hablando de cunetas y de memoria histórica, ¿no? Ya estaba esa formulación de la memoria histórica, ya estaba, pero entonces solo formaba parte de los grupos más extremistas y radicales de la izquierda. Luego ese mismo programa, que en origen pertenecía a la izquierda más radical, fue asumido como un discurso central
por el Partido Socialista Obrero Español, que al final ha hecho de todo este asunto de la memoria histórica bandera propia. Y cuando un partido hace bandera de algo, ya no lo suelta, porque le facilita hegemonizar su espacio político. La memoria histórica está en manos del PSOE, no está en manos, por ejemplo, de Podemos o de Sumar, que esos temas no los tocan demasiado porque los tiene el PSOE. Entonces, eso, dada la diabólica disposición del sistema partitocrático español, eso a donde conduce es a que cada vez las posturas sean más radicales. Y ya llevamos mucho tiempo oyendo hablar incluso de terminar, de acabar y de volar la cruz del Valle de los Caídos, es decir, propuestas abiertamente talibanescas que son avaladas por personajes muy notables de la política española. Al primero al que yo le recuerdo haber propuesto esto fue a Iñaki Anasagasti. Y la pretensión originaria de volar la abadía del Valle y la cruz y demás era una de las, de los objetivos que persiguieron nada menos que los Grapo, que llegaron a poner alguna bomba en el Valle de los Caídos. Es decir, que la pretensión ideológica de esos grupos, el objetivo de esos grupos, radicalísimamente de izquierdas, ha sido asumido como una política central por el gobierno de la España actual. Hay una persona que tuvo un alto cargo en el gobierno no hace mucho que hablaba muy bien de Grapo y cantaba alguna canción. Vamos a ver, el problema está que cuando estas cosas salen de las redes y se llegan a la calle, empiezan a preocupar un poco. Vamos a ver este vídeo. Franco, es de Franco. Esto ha sido en España hace poco. Fernando, ¿hay alguna forma de parar esto? Bueno, el gobierno ha puesto en marcha, no solo el actual gobierno, pero como digo, desde hace 2 décadas largas ha puesto en marcha este asunto, y no es solo la cuestión de Franco, es que la gente joven que está abocada a un horizonte sin futuro, realmente, pues contesta justamente con aquellas armas que tiene más a mano para oponerse a quienes les están arrebatando el futuro. Esto es una consecuencia lógica de eso, esto y muchísimas otras cosas. El gobierno actual insiste mucho, y es una de las excusas argumentales de la articulación de estos 100 acontecimientos o de estas 100 celebraciones que pretende llevar a cabo, que hay que hacer pedagogía con la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud está inclinándose cada vez más en favor de aquello que justamente ellos detestan, quienes tienen el poder hoy detestan. Claro. Entonces, es gente que no tiene absolutamente ningún complejo, que viene sin las mochilas de complejos de las generaciones que les han precedido, y que son muchísimo más libres, y que además tienen un espacio que todavía hoy por hoy, gracias a Dios, no está controlado por el poder, como son las redes sociales, y todo apunta a que cada vez lo van a estar menos, todos los acontecimientos que han sucedido en Estados Unidos, y por tanto al escapar de las garras del poder y más directamente de las garras del gobierno, pues todo esto realmente es una expresión de libertad por oposición a todos aquellos que están arrojándoles y a todos aquellos que les están privando de futuro. Pero cuando se dice que cuando murió Franco que España que estaba en la ruina, que estaba en la cola de la economía mundial, y hay declaraciones, lógicamente, sobre ellas. Ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. España que ocupaba lugar, ¿qué lugar ocupaba España en este momento que falleció Franco? Bueno, nadie puede decir verdaderamente con un mínimo de sentido común que España económicamente en ese momento estuviera precisamente mal, sino todo lo contrario, como hemos comentado antes, ¿no? España era la 9ª potencia industrial, que luego se desmontó esa potencia industrial con la excusa de entrar en la Unión Europea, en el mercado común que decíamos entonces, y fue el precio que tuvimos que pagar. Fue una cesión realmente de soberanía lo que hicimos en todos los aspectos. Fue el condicionamiento de entrar en la OTAN para poder entrar en la Unión Europea. Fue una cesión general de soberanía por parte de España. La situación económica era una situación económica, años 60, años 70, como hemos dicho, extraordinaria. España era la 9ª potencia industrial del mundo, era segunda potencia en crecimiento, lo había sido en los años inmediatamente anteriores, había pleno empleo en España y, en fin, los datos económicos están ahí y se pueden consultar y están en el Instituto Nacional de Estadística. O sea, que es que son públicos, no es algo que nosotros comentemos aquí de espaldas a la realidad, a la verdad o a la estadística, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, si comparamos la situación de España en aquella época, que hay que compararla con su contexto
con su contexto histórico, con su contexto social y político, y comparamos la de hoy, con lo que nos damos cuenta es que hemos perdido, en esos términos, hemos perdido 50 años, Javier, 50 años. Mira, la convergencia que teníamos con los países de Europa, en aquel momento, con los países fundadores, con el núcleo fundador de la Unión Europea, o sea, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, estaba en un 82-83%. Convergencia de España con la media de estos países, PIB. La convergencia de España hoy con esos países está en un 74%, en el mejor de los casos, y que la disminuye. Es decir, hemos perdido verdaderamente, hemos perdido pues esa convergencia que teníamos con los países europeos. ¿Sabes cuál es la trampa que hacen para justificar el tipo de datos que da el presidente de gobierno? Muy sencilla. Comparan la situación en 1975 y comparan la situación con 2025, teniendo en cuenta que en 2025 la Unión Europea son 27 países y hay países como Rumanía, como Bulgaria, ¿me entiendes? Entonces, claro, que han disminuido muchísimo la media del PIB. Pero si se compara con el núcleo, con el corazón de la Unión Europea, que es lo que procede, con los mismos países, comparemos con los mismos países de 1975 y en 2025, Javier, hemos retrocedido en términos reales. Vamos a seguir hablando ahora, después de la publicidad, con Fernando Paz, nuestro invitado de hoy, de todo esto y de muchísimo más. No se muevan. Continuamos, amigos, en el programa de hoy, en un sábado más, en Distrito TV, entrevistas en el Distrito. Estamos con Fernando Paz hablando de temas, en fin, intentando respetar, por supuesto, todas las sensibilidades sobre tema tan delicado como este en el que estamos hablando hoy. Fernando, antes hablábamos de lo de que se te pueda volver en contra. Siempre se ha dicho que ya habla uno bien de sí mismo porque hablarán los demás mal de todo. Eso es una norma de la vida. Pero a veces hay cosas que a lo mejor salen mal. Y vamos a ver este titular, ni más ni menos que Le Figaro, un referente mediático mundial. ¿Te sorprende esta noticia con un titular tan rotundo? ¿La izquierda es responsable de la guerra civil española, según este diario? No, bueno, yo creo que es una realidad que se ha ido abriendo paso con el tiempo. El libro de Pío Moa sobre los mitos de la guerra civil... Le hemos entrevistado aquí. Se tradujo al francés, es un magnífico libro y tuvo un notable impacto en Francia. Sí, y es una de las razones que mueven a Le Figaro a este titular, ¿no? Es decir, verdaderamente es que es eso lo que pasó. Lo que hubo fue un asalto de la izquierda a la sociedad española, que se podría explicitar a lo largo del tiempo, que acabó produciendo una reacción que, por otro lado, la izquierda en gran medida quería provocar, porque era su objetivo. Lo que pasa es que creía que la iban a dominar y aquello les iba a permitir dar un salto al poder. Eso es lo que sucedió y además, como digo, viniendo de un largo periodo, de una larga trayectoria de asalto al poder por parte de la izquierda y de ataques continuos a la legalidad. Desde décadas atrás, ¿no? En consecuencia, no. Es decir, este tipo de ideas se van abriendo paso porque es la realidad. Nos han dibujado un pasado que no ha existido, han generado una narrativa que es esencialmente falsa y, entre otras cosas, pues las leyes de memoria histórica y memoria democrática, llegan hasta el 18 de julio del 36, ni una hora antes. Porque no interesa, naturalmente, entrar en el análisis de qué es lo que sucedió y qué es lo que condujo a la sociedad española a ese enfrentamiento fratricida y quién había estado promoviéndolo desde décadas antes. Entonces, tiene su sentido contextualizado. Una pregunta que te voy a hacer muy delicada. ¿Es la guerra civil fue evitable? La guerra civil fue evitable, claro, a esa pregunta se puede contestar en función de cuándo hubiera podido ser evitable.
Yo creo que hubiera sido evitable, por ejemplo, si después de los hechos de Asturias, después de la Revolución de octubre de 1934 en Asturias, el gobierno hubiera puesto fuera de la ley, que es lo que procedía, a los partidos, sindicatos, juventudes y organizaciones en general que asaltaron la legalidad republicana en octubre de 1934. Si se hubiera ilegalizado al Partido Socialista Obrero Español, a Esquerra Republicana de Cataluña, al Partido Comunista, a la CNT, a la UGT, a las Juventudes Libertarias, en fin, a todos los que dieron el golpe contra la República en octubre del 34, es muy probable que la guerra civil no solamente se hubiera podido dilatar en el tiempo, además tengamos en cuenta el contexto europeo en el que estamos, sino que probablemente hubiera sido evitable. Fue la condición proverbialmente timorata de la derecha española la que impidió que se ilegalizaran estos partidos y organizaciones y que volviesen con renovada fuerza al calor de la amnistía en las elecciones de febrero del 36, que por otro lado fueron un fraude total y absoluto, pero les permitió el hacerse con el poder finalmente a finales del invierno de 1936. Se hubiera podido evitar si se hubiera puesto fuera de la ley a las organizaciones que habían ameritado estarlo o merecerlo, ¿no? que habían demostrado que no podían estar en la legalidad. A ver si nos puedes explicar muy brevemente lo que supuso la Revolución del 34, que fue fundamentalmente en Asturias, pero también en Cataluña, su fracaso y las barbaridades que se hablan de más de 1.500 muertos con torturas y demás. A ver si nos puedes explicar un poco el contexto, el que dio lugar a esa barbaridad. Y luego, al final, y ya vamos rápido de tiempo, que vamos mal de tiempo, ¿cuál fue el papel de la República y a quién mandó allí concretamente para atajar esa revolución? La Revolución de Asturias fue un asalto de la izquierda en su conjunto a la legalidad republicana. Es decir, no fue más que eso, fue la excusa de que entraran 3 ministros de la CEDA en el gobierno, que era una excusa francamente débil, porque entre otras cosas la CEDA había ganado las elecciones y por tanto no es que le correspondieran 3 ministerios, es que les correspondía el gobierno, pero ante las amenazas de la izquierda, la Acción Popular no tuvo, digamos, la decisión, la determinación y el coraje de reclamar un gobierno que era legítimamente suyo. Y entonces cuando quisieron entrar en octubre, eso fue lo que se pudo utilizar por parte de la izquierda de pretexto para asaltar el poder, porque no fue evidentemente la causa. La revolución se venía fraguando desde muchos meses antes. Y se viene fraguando, y creo que eso tiene particular importancia, porque a lo largo del verano de 1933 el Partido Socialista Obrero Español cambia de orientación. Sustituye su estrategia de colaboración con los republicanos en el gobierno del primer bienio puramente republicano, el de Azaña, por una estrategia de confrontación. Esto ha sido muy estudiado por un historiador socialista recientemente fallecido, Santos Julia, particularmente en un libro que se llama Madrid 1934, de la fiesta popular a la lucha de clases. Lo que es un enfrentamiento del Partido Socialista, fundamentalmente de la UGT con la CNT, por hacerse con digamos, la primacía y la hegemonía de la clase obrera, y de ese enfrentamiento se sigue una radicalización de la UGT y del Partido Socialista. Y ahí ¿qué papel jugaron en ese momento Indalecio Prieto y sobre todo Largo Caballero del PSOE? Mira, Indalecio Prieto lo confiesa en sus memorias, quiero decir que no estamos infiriendo nada de alguna declaración, lo dice en sus memorias, que él es el responsable de la Revolución de Asturias de 1934, que tiene responsabilidad en ello, y dice que no lo dice con gloria, sino que lo dice con pesar, que él fue uno de los organizadores fundamentales de la Revolución de 1934, para llevar a la izquierda española, fundamentalmente, claro, al Partido Socialista Obrero Español, al poder por una vía golpista, por una vía insurreccional. No era la primera vez, Javier, que lo hacía el Partido Socialista. El Partido Socialista había estado, después del Pacto de San Sebastián, inspirando el golpe militar en Jaca en diciembre de 1930. Pero es que el Partido Socialista había colaborado, no nos olvidemos, con la dictadura de Primo de Rivera, que es una de las mejores cosas que ha hecho en su historia el Partido Socialista, por cierto, porque fue un periodo de verdadera prosperidad para España. Pero como ellos siempre, en fin, tratan estos temas, pues, colaborar con una dictadura como una cosa terrible, pero habría que recordárselo. Pero es que el Partido Socialista se subleva también en 1917. ¿Qué cargo tuvo Largo Caballero en la dictadura? General. Fue secretario general. Claro. Y resulta que se dice poco menos que estaban ellos en contra de la dictadura y estuvieron dentro del Consejo de Ministros. Claro, él era consejero de Estado, consejero de Primo Estado, de Rivera. Consejero de Estado. Claro, sí, por supuesto. Y hizo que la UGT colaborase con la dictadura de Primo de Rivera con varios objetivos,
pero uno de ellos, y no menor, era el de sustituir a la CNT como principal sindicato en España, porque para entonces la Confederación Nacional del Trabajo era el sindicato con mucho más potente en España. Y ahora que estás hablando tú de sindicatos, la CNT, la FAI, la UGT, bueno, de hecho, para ser miembro del Partido Socialista tenías que ser afiliado a UGT, si no, no podía serlo. Y hay quien dice que en esos años tenía más fuerza y más influencia la UGT que el propio Partido Socialista, sí, o al menos eso es sin lo que duda. se ha dicho. No, es así. ¿Qué papel fundamental tuvieron los movimientos sindicales, estos sindicatos, en todo este periodo que va desde el 30 hasta el 39? El papel de los sindicatos fue verdaderamente complejo porque estuvieron, digamos, entre la colaboración y la revolución. Y en España había de fondo una situación, por lo menos en la mitad sur del país, de objetiva injusticia social. Era una España fundamentalmente rural y el reparto de las tierras, por decirlo así, la distribución de la propiedad era enormemente desigual. Esa fue una de las cosas que cambió con el franquismo, con el surgimiento de la clase media y la urbanización, etc. Pero los sindicatos lo que hicieron fundamentalmente fue exacerbar a aquellas, sobre todo en Extremadura, en Andalucía y en parte en La Mancha, exacerbar aquella parte del proletariado agrícola que tenía lo que yo entiendo que son unas legítimas aspiraciones a mejorar su vida y a tener propiedad, y como digo, pues estimuló sus apetitos, por decirlo de alguna manera, sin satisfacerlos. Y eso les condujo a una exasperación que favorecía los planes revolucionarios. No olvidemos que estuvieron en el poder entre 1931 y 1933, y se hizo muy poco por mejorar la suerte de los aparceros, por mejorar la suerte del proletariado agrícola. No se hizo prácticamente nada, porque parte de su estrategia era, como digo, exacerbarlos, era someterlos, que siguieran sometidos a unas condiciones verdaderamente tremendas. Mira, hay dos intervenciones rapidísimamente en el Congreso en aquella época, cuando se propone luego la ley de contrarreforma agraria por parte de la derecha, que todavía empeoraba más la situación, hay que decirlo así, y son dos intervenciones, una de Jiménez Fernández, un diputado de los agrarios, un diputado de la CEDA, en donde rechaza la propuesta porque va a conducir a una situación ingobernable, y hay otra intervención que es de José Antonio Primo de Rivera, donde satiriza de una manera, con absoluto fundamento en la realidad, la ley de reforma agraria republicana, porque se hubiera tardado 160 años en hacer la reforma agraria. José Antonio era partidario de hacer la reforma agraria, y criticaba esa ley de reforma agraria por absolutamente insuficiente y por ser fundamentalmente una tomadura de pelo. Todo lo que salió de la reforma agraria republicana, como el propio José Antonio dijo en las Cortes, fue un precioso edificio que se llamaba el Instituto de Reforma Agraria. Tú hablas de esa parte en concreto que fue un desastre. ¿Cómo calificarías como historiador lo que supuso la República para las condiciones laborales, para las condiciones de mejora de libertades políticas, sindicales y de otra índole, de prensa incluso? Bueno, si nos vamos a la cuestión de la prensa, por ejemplo, la censura era feroz. Ha sido uno de los periodos de España en los que ha habido mayor censura. Había periódicos que salían prácticamente en blanco. Pero esto es una realidad. Había dos leyes, durante la época republicana hubo dos leyes, la Ley de Defensa de la República y la Ley de Orden Público, que situaban al gobierno al margen del Estado de Derecho, literalmente. Es decir, el gobierno podía encarcelar gente. Mira, hay mucha gente que no sabe, en este relato edulcorado de la Segunda República que se nos ha hecho, hay mucha gente que no sabe que durante la Segunda República, no a partir del 36, no después de la guerra, sino en la época de paz, desde 1933, en España había campos de concentración. 4 campos de concentración. En Burgos, en Alcalá de Henares, en Cádiz y en la isla de Annobón, en Guinea. Y a los campos de concentración iban, o se enviaba a delincuentes irreformables, como se decía entonces, alcohólicos o vagos, para que eran parados de larga duración, lo que llamaríamos hoy, porque la ley de vagos y maleantes es una ley de hazaña, no es una ley de Franco, es una ley de hazaña. Bueno, pues se les enviaba a campos de concentración, repito, yo sé que hay gente a la que esto le va a hacer colapsar, porque claro, les han contado una Segunda República idílica, paradisíaca. Pues mire ustedes, esto era la Segunda República. Había lo que podemos entender, sobre todo a través de Jiménez de Asúa, que era el gran cerebro jurídico del Partido Socialista Obrero Español y que conocía muy bien el derecho alemán a través de la llamada Escuela de Kiel, el derecho de autor.
Es decir, la situación distaba, como digo, muchísimo de ser una situación idílica, sino todo lo contrario, fue de tensionamiento, recordando otra vez las palabras de Zapatero al principio, tensionamiento permanente de la sociedad. ¿Qué fue lo que dio pie, Fernando, a esa feroz persecución contra todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica? Bueno, ¿Cuándo empieza? Desde el primer momento. Sí, uno de los problemas, quizá analizado y en última instancia, la Segunda República fracasa porque no fue planteada como un régimen para todos los españoles desde el principio, era un régimen para los republicanos. Hay una larga tradición en el liberalismo español, lo vemos en todo el despliegue constitucionalista del siglo XIX, donde se entiende que las constituciones, al contrario de lo que en teoría al menos son en nuestro tiempo, un cauce para la convivencia en el que debería caber todo el mundo, las constituciones en el siglo XIX no se hacían para eso, eran constituciones de partido y eran constituciones para arrojarle al prójimo en la cabeza. Y por eso se cantaba aquello de traga la Carlistón, traga la Constitución. Bueno, pues luego los moderados hacían las suyas contra los progresistas y los progresistas contra los moderados. Bueno, de esa tradición de profunda intransigencia del liberalismo español, del liberalismo radical español del siglo XIX, nace realmente la Segunda República, que no tuvo ninguna vocación de convivencia, que el propio Alcalá Zamora dijo es una constitución para una guerra civil. Lo dijo el propio presidente de la República, y digamos que el gran problema es que la República nace así, sin esa voluntad de convivencia. En consecuencia, antes de un mes, las iglesias y los conventos de Madrid, y no solo de Madrid, de Levante y de Andalucía, ardían. Y ardían en unos episodios que fueron dirigidos por autoridades locales. Hasta tal punto que el propio Azaña, en sus diarios, en agosto del 32, en una entrada de sus diarios, dice: recibo al que organizó la quema de conventos del año pasado. Es decir, estaba perfectamente organizado e inspirado desde determinadas instituciones. No es ningún secreto que fueron inspiradas y fueron dirigidas por destacados masones, algunos de los cuales pues, eran personajes de gran relieve en la España de entonces. De hecho, cuando vino el exilio, muchos se fueron a México, que era la cuna y reserva de donde estaban los masones, ¿no? No es casualidad que el Partido Socialista se exilie en México, efectivamente. Vamos a ver otra pregunta que te voy a hacer. Mucho se ha escrito, se ha hablado, hay un relato que Franco siempre quiso la guerra civil y que fue el causante de todo. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que él decide tomar parte, era de los generales, entonces el más reacio. De hecho, se dice, que no sé si es verdad, quiero que nos lo aclares tú, que él al principio fue leal a la República, eso lo que pasa que vio cosas como la muerte de dirigentes de la oposición. ¿Qué fue lo que da pie a que Franco decida finalmente dar el paso hacia adelante y acabar como acabó todo? Franco no se decide, como muchos españoles, por otro lado, hasta que no se produce el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio. ¿Tú crees que eso fue fundamental? Sí, Franco estaba en el conocimiento de lo que se fraguaba, de la conspiración, sobre eso no cabe ninguna duda, pero precisamente por eso Franco se mostraba particularmente reacio a tomar parte en ella. Y bueno, se le fueron enviadas varias embajadas para que se comprometiese de un modo más decidido, y Franco siempre se negó a hacerlo. Es más, él avisa al gobierno unas semanas antes de que se produzca diciendo que el gobierno debería reconsiderar una reconducción de la situación porque se puede ir de las manos y puede acabar provocando, en fin, lo que finalmente acabó provocando. Franco era un hombre de natural conservador, realmente era un conservador monárquico, un hombre de derechas, genéricamente hablando, y los conservadores en general no suelen ser muy revolucionarios, no suelen ser muy subversivos, y desde luego fue el último en sumarse, por decirlo así, a la sublevación. Si luego se puso al frente fue sencillamente porque era el general de más prestigio, era el general más joven de Europa y era un general que había tenido todos sus ascensos, creo recordar, excepto uno, por méritos de guerra. Es decir, era un hombre extraordinariamente valiente, como le consideraban sus enemigos y sus compañeros. Esa es la razón final, y su pericia militar a la hora de cruzar el estrecho, en fin, de todo el camino que recorrió desde Andalucía Occidental hasta Madrid, eso es lo que le condujo a ser reconocido por sus compañeros como el jefe del Estado. Pero no porque él fuera el primer conspirador, fue prácticamente el último. Cuando Franco se subleva en España, en este bendito país, ya se ha sublevado todo el mundo. En el libro que tienes aquí, Ante las cúpulas del Kremlin, de 1941, hablas de ese periodo preguerra de la Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que hizo Franco para que España fuera neutral en esa tragedia? Bueno, fue enormemente complicado. Mantener a España la neutralidad fue muy complicado. Básicamente porque Franco pensaba que Hitler le iba a poner ante una situación, ante una especie de Bayona, ¿no? Lo que pasó con Fernando VII, Carlos IV y Napoleón. Le iban a poner en una situación semejante y él no se iba a poder resistir. Y en vez de Bayona, pues era
era Hendaya, que está muy cerquita, además de Bayona, ¿no? Las presiones fueron gigantescas, fueron enormes para que España participara en la guerra, sobre todo a partir de comienzos de agosto de 1940, el día 2, el ministro de Exteriores alemán, von Ribbentrop, envía un telegrama a Storer, que es el embajador alemán en Madrid, le dice: lo que queremos conseguir ahora es que España entre en la guerra, en el contexto de una estrategia de agresión periférica de Alemania a Gran Bretaña, y España está en un equilibrio muy precario. Alemania le plantea unas exigencias enormes y España se logra resistir, bueno, haciendo todo tipo de trucos y todo tipo de trampas. Es verdad que se firma un tratado con Alemania para entrar en guerra, pero claro, Franco se reserva la fecha, que en consecuencia lo que se firma en Hendaya no tiene ningún valor. Dos preguntas para acabar, nos quedan 3 minutos de programa y ya acabamos. Una de ellas, que una vez que llega la guerra, se pasa la guerra, la posguerra, llega la dictadura de Franco. En esos años, ¿qué papel político hace en el exilio los partidos de izquierda? ¿Cómo lo calificarías tú? Bueno, a todos los efectos no existieron. Es decir, hay un primer exilio que es el de 1939, hay uno primero, y es que mucha gente, fundamentalmente del lado del Frente Popular, sale de España. Y esos muchas veces se apuntan como exiliados, pero lo son de la zona republicana en su gran mayoría. Y luego hay un segundo exilio, que efectivamente es el de 1939, en donde se va casi 500.000 de españoles, de los cuales 3/5 partes vuelven en los siguientes meses a España. Lo que queda fuera de España son, obviamente, los más comprometidos, los más militantes de los distintos partidos. Al principio, lógicamente en Francia, son recluidos en campos de concentración por los franceses, maltratados las más de las veces, algún familiar mío vivió aquello, y los partidos, en principio, prácticamente desaparecen, con la excepción del Partido Comunista, del PCE, que encuentra asilo en Moscú. En la Unión Soviética, el resto se las tiene que componer como puede. No tiene realmente ninguna influencia en la política española ni en la política mundial. Son como una especie de entes fantasmagóricos que ni siquiera hoy son propiamente reivindicados por sus sucesores. Una última pregunta. En este programa siempre hacemos alguna pregunta delicada, en tu caso la he dejado para el final. Hay mucha gente que escuchándote puede pensar que todo el que no hable mal de ese periodo es que está mitificando la figura de Franco. Creo que alguna vez algo así te han dicho. ¿Te preocupa, te fastidia o te la trae al pairo? Me trae absolutamente sin cuidado. ¿Tienes la sensación de que la historia que se está contando no es que sea todo el mundo que gana siempre intenta cambiar la historia, eso está claro? Siempre se ha dicho que la historia de las guerras la han escrito los vencedores. Menos en España. Eso lo has dicho tú. ¿Tú no crees que todo este torrente de cosas nuevas que están saliendo, gente que ni le preocupaba, pueda darse la circunstancia de que empiecen a haber cosas que pongan en entredicho el relato oficial? Está pasando, ha habido una labor de una serie de gente que ha trabajado pues, en la historia y en el pensamiento en general, que han ido sembrando durante años y está sucediendo ahora. Así es, Javier, efectivamente, eso está pasando. Hay una reacción contra quienes hoy tienen la sartén por el mango, a la vista de lo que hay y a la vista de que es perfectamente comprobable que muchas de las cosas que dicen son mentiras, con mayúsculas, y lógicamente eso produce una reacción, porque la gente al final busca la verdad. Tienes un canal de YouTube que además tiene mucho éxito, tienes las cámaras y para decir al público dónde lo pueden encontrar y cómo se llama. Pues se llama El Búnker Bar y analizamos cuestiones de actualidad y también, bueno, pues muchas cuestiones de fondo y relacionadas en ocasiones también con la historia. Así que, bueno, si quieren entrar en El Búnker Bar, yo les invito, que seguro que indiferentes no se van a quedar. Ante las cúpulas del Kremlin 1941 que tenemos aquí, y también tenemos Despierta, un libro que les puedo asegurar que les va a llamar muchísimo la atención porque dice cosas que escritas hace 3 años que le llamaron conspiranoico y que ahora le están dando la razón, pero en todos los sitios. Pues Javier, el Congreso de los Estados Unidos hace un mes ha aprobado exactamente lo que tú has escrito aquí en el libro. Hace 2 libros, hace 2 años, 3 años ya. Sí. 3 años. Sí, salió creo en septiembre del 21, o sea que 3 años y medio, sí. Fernando Paz, ha sido un placer enorme. Lo mismo digo. Esta es tu casa. ¿Cuándo sacas el próximo libro?
Pues estoy... ¿Todavía no? Tengo uno en ciernes, pero estoy empezando a elaborarlo. Si todo va bien, sería como para septiembre, octubre, pero Pues bueno. que sepas que esta es tu casa y te esperaremos si tú quieres para hablar sobre él, que estaremos encantados. Pues muchísimas gracias, de verdad, Javier, un placer. Entrevistas in filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por estar ahí.